Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Triana del programa de Ingeniería Industrial del CEAT de Facatativá, Cundinamarca. Actualmente estamos en la actividad de reconocimiento en la cual vamos a sustentar los conceptos de electricidad. Voy a mostrar mi documento para evidenciar mi identidad. Bueno, el primer concepto, carga y corriente. Carga es una propiedad eléctrica de las partículas atómicas de las que se compone la materia, medida en coulombos, y se define con una letra C. El concepto de carga eléctrica es el principio fundamental para explicar todos los fenómenos eléctricos. La carga eléctrica de un electrón es de menos 1602 por 10 a la 19 coulombos. La carga eléctrica de un protón es de más 1602 por 10 a la 19 coulombos. Es de notar que un coulombo es una medida de la carga eléctrica y se define como la carga que fluye con una corriente constante de un amperio. Esto es para temas de nuestro conocimiento para la carrera. Las ecuaciones que normalmente se están manejando, la relación entre la corriente y la carga, donde la corriente se mide en amperes. Es de notar que una corriente directa CD es una corriente que permanece constante en el tiempo. Igualmente, una corriente alterna CA es una corriente que varía senoidalmente con el tiempo también. Se considera ahora el flujo de las cargas eléctricas. Una característica peculiar de la misma es que el hecho de que esto es móvil se puede ser transferida de un lugar a otro, ¿sí? Esto quiere decir que cuando un alambre conductor integrado por varios átomos se conecta a una batería, las cargas son obligadas a moverse. Vamos con el segundo concepto, diferencia de potencial o voltaje, llamada también. Es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento medida en voltios. También se conoce como tensión o diferencial de potencial. La tensión va de entre dos puntos A y B en un circuito eléctrico. Es la energía o trabajo necesaria para mover una carga unitaria desde A hasta B. Aquí mostramos un gráfico que aplica al tema de la carga, del voltaje. Al igual que en el caso anterior, la corriente eléctrica, una constante se le llama tensión de CD y se le representa con la letra B mayúscula, mientras que la tensión que varía senoidalmente se representa con la letra CA. Tercer concepto es intensidad de corriente. La corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio. La unidad de corriente eléctrica viene dada por la siguiente fórmula. I igual a Q sobre T, donde I es la intensidad, Q es la carga eléctrica expresada en coulombos, T es el tiempo expresado en segundos. Nuestro cuarto concepto es la densidad eléctrica. Se define la densidad eléctrica o densidad de carga eléctrica como la cantidad de carga eléctrica que posee un cuerpo expresada en una unidad de longitud, superficie o volumen, donde la densidad de carga lineal es igual a Q sobre L, donde Q es la carga eléctrica por unidad de longitud. En el caso de la densidad de carga superficial, Q es la carga eléctrica unidad por unidad de superficie. En el caso de densidad de carga volumétrica, Q es la carga eléctrica por unidad de volumen. Vamos con nuestro quinto concepto, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su palabra lo dice, es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica.
Cuanto más se opone un elemento en un circuito que pase por la corriente, más resistencia va a tener. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se representa con la letra R. Esta fórmula nos dice que la intensidad o bien intensidad de corriente eléctrica I, que recorre un circuito que atraviesa cualquier elemento de un circuito, es igual a la tensión B a la que está conectado dividido por su resistencia. Igualmente, en un circuito eléctrico podemos calcular la resistencia total del circuito o la resistencia de cada receptor dentro del circuito a través de la ley de Ohm. Por eso es muy necesario hacer una anotación sobre la ley de Ohm, ¿sí? Donde la ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. E, que es voltaje, I, que es corriente, y R es resistencia. En general, estos materiales poseen el comportamiento característico de oponer resistencia al flujo de la carga eléctrica. Esta propiedad física o capacidad para resistir a la corriente se conoce como resistencia y se representa con el símbolo R. La resistencia de cualquier material con un área de sección transversal uniforme A depende de esta y su longitud E, como se muestra en esta fórmula. Bueno, compañeros y estimado tutor, esta es mi presentación. Espero que sea acorde a lo que se pide en la guía de actividades. Muchísimas gracias y buenas noches.